5 hechizos de ataque, un potenciador. En definitiva, un poderoso mago para ti. Cuando la gente piensa en una build de mago, suelen tener en mente hechizos como el Kamehameha o la bola Genkidama. Pues no, hoy no. Bienvenido gente, espero que estéis muy bien, porque os voy a mostrar una build de mago con una variedad de hechizos escogidos siguiendo 3 criterios: velocidad, potencia y consumo. Un equilibrio de todo ello. Ahora sí que sí, vamos al lío. En cuanto a los hechizos de ataque, vamos a combinar 2 tipos de cuerpo a cuerpo, 2 hechizos de ataque a media distancia y un rastreador, además de un potenciador que muchos ya conocéis. La idea es simple: una build de mago que pueda adaptarse a cualquier tipo de combate dependiendo del enemigo. Es decir, si es un enemigo lento, vamos con los ataques, manteniendo la distancia y haciendo un daño brutal sin arriesgarnos. Si se trata de un enemigo muy rápido y que lo tenemos casi siempre encima, haremos uso de nuestros hechizos de cuerpo a cuerpo e incluso del rastreador. Si varios de ellos nos intentan rodear, no te preocupes porque tenemos lo necesario para combatirlo. Un detalle importante es que algunos de estos hechizos se verán potenciados cuando se cargan, y no solo por sus atributos, sino también con la ayuda de nuestros talismanes. Y quiero aclarar que hay muchísimos tipos de hechizos, así que no os preocuparos porque seguiremos creando otro tipo de magos para el canal. Comenzamos por nuestras armas y vamos con el bastón. Pero ojo, porque quiero aclarar un detalle. Si tienes entre 41 y 68 de inteligencia, te recomiendo el bastón de piedra refulgente de la academia, que puedes conseguir si completas la rápida quest de Tops o si lo matas. A partir de 69 de inteligencia, te recomiendo usar el cetro regio cariano, que conseguirá con el recuerdo de Renala al eliminarla. Yo siempre soy partidario de llevar un arma de repuesto, y en este caso usaremos la famosa katana Velo Lunar, ya que aprovecharemos su potencia de ataque con magia, además de su escalado para esta build, y en caso de no tener PC suficiente, usaremos su potencia física. Además, llevaremos nuestro escudo de medusa, con el objetivo de aumentar nuestra potencia en un 20%, además de usarlo para defendernos si es necesario. En cuanto a la armadura, lo más importante en este caso es el casco. Usaremos la máscara de piedra refulgente de la doble virtud para aumentar nuestra inteligencia en más 6. El resto del equipamiento lo que prefieras, teniendo en cuenta tu carga máxima. Vamos ahora con los talismanes. Os adelanto que la localización de los 3 primeros talismanes que vamos a mencionar está en el vídeo que os dejo en la descripción, donde hablo de los mejores talismanes para los magos. El talismán de gran amalgama de magos para aumentar un 8% la potencia de nuestros hechizos. El icono de Radagon. Ya mencioné en otro vídeo que este talismán te proporciona 30 de destreza de manera virtual para lanzar más rápido, en este caso, nuestros hechizos. Y me refiero con virtual a que no se aprecia en nuestras estadísticas, pero se aplica para acortar ese tiempo. El icono de Godfrey, esencial para esta build, ya que varios de nuestros hechizos se van a ver potenciados al ser cargados. Aumenta un 15% de potencia, así que nos viene de lujo. Por último, tenemos el amuleto de escorpión mágico, que aumenta la potencia de ataque mágico en un 12%. Incluso nuestra katana se verá beneficiado por este talismán. Recuerda que también hace que tu daño recibido aumente un 10%, así que ten cuidado con ello. En resumen, gracias a nuestros talismanes, vamos a lanzar más rápido, aumentaremos el daño mágico de forma normal en un 20%, y si además se puede cargar, llegamos a un 35% más de potencia todavía. Si a todo esto le sumamos nuestro escudo de medusa,
tendremos un aumento del 55% por ahora. Le toca el turno a los hechizos que vamos a utilizar y vamos a comenzar por nuestro potenciador Terra Mágica. Tiene un punto muy positivo, pero también tiene una contra. Este hechizo te aumenta tu poder mágico una brutal cantidad de 35% durante 30 segundos. Sumando lo anterior, tendríamos un aumento del 90% o más. ¡Increíble! La única contra de este hechizo es que debes situarte dentro del círculo mágico para poder beneficiarte, por lo que algunas veces, dependiendo del enemigo, no podrás permanecer dentro. Vamos con los dos hechizos de combate cuerpo a cuerpo. El primero es el rebanador cariano, para usar tajos rápidos, y puede hacerlo de manera continua. Tengo que deciros que este hechizo me sorprendió muchísimo, más de lo que podéis imaginar, porque se trata de un ataque muy rápido y con buen daño si lo comparamos con el poco coste de PC. Si ataca varias veces sin parar, puede destrozar a los enemigos en pocos segundos, e incluso puedes usarlo mientras salta. De verdad que os digo que me ha encantado. El segundo es la hoja lunar de Adula. Es cierto que puedes usarla a distancia, pero os aseguro que es mucho más efectivo si lo haces cerca con su golpe de barrido. Además puedes usarlo constantemente y aplica congelación. ¡Un todo en uno! En cuanto a los hechizos a distancia, además de este último como he mencionado, tenemos Cometa Esquirlado, de piedra refulgente, que puede ser cargado para más potencia. Si ya has avanzado bastante y tienes una buena cantidad de mente, puedes sustituirlo por su evolución, el hechizo Cometa. Hace más daño pero también tiene un consumo mayor de PC. El siguiente hechizo es el aluvión de cristales. También puede ser potenciado al ser cargado. Algo que me gusta mucho de este hechizo es que suele interrumpir los ataques de los enemigos, y es bastante molesto. Además, si recibe todos los fragmentos, haremos una buena cantidad de daño. Por último, vamos a usar las estrellas de ruina como hechizo rastreador, y lo llamo así porque las estrellas persiguen al enemigo con una increíble velocidad. Además, puedes cargarlo para potenciar su ataque. En el caso de las lágrimas de nuestro vial o cataplasma, usaremos la lágrima rota del dote mágico, para aumentar un 20% nuestros ataques mágicos. Y por otro lado, tenemos la lágrima oculta cerúlea, para no consumir nada de PC durante unos 15 segundos. Sobre las estadísticas, este es un ejemplo para el nivel 150. En primer lugar tenemos la inteligencia, fundamental para esta build, y que también potenciará nuestra katana. En segundo lugar tenemos la mente como es lógico, y a continuación aumentamos nuestro vigor, aguante y destreza. Recuerda que la destreza es importante no solo para nuestra katana, sino también para la velocidad de lanzamiento de nuestros hechizos. A más destreza, menos tardaremos en lanzar, aunque tiene un límite en 70. En cuanto al aguante, debemos recordar que al lanzar hechizos también agotamos la resistencia, y es importante tener lo necesario para poder lanzar hechizos continuamente. Y bueno gente, hasta aquí esta build del hechicero. Me encantaría saber vuestras opiniones, así que déjamelo en los comentarios. Pronto más cositas para vosotros, así que si te ha gustado ya sabes, un buen like y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!